con la tendencia contraria en principio al aborto, en principio, o en su gran mayoría, o casi en la totalidad de los casos, si no en todos, algunos, en fin, pero en la balanza se creería así, ¿no es cierto? No es misterio. Yo quiero, no es ni un misterio, seríamos lesos si creyéramos. Sería raro. Claro. Yo quiero partir por leer una cita muy cortita que nos va a servir a todos para plantearnos antes de las conversas y de las contraargumentaciones que yo veo que cada uno ya preparó hacia el otro exponente. Así como tú pusiste este caso de esta niña que habló en el diario de su caso personal, una decisión como madre para tener a su hijo. Este es de una autoridad política, que es Valéry Giscard d'Estaing, ustedes lo conocerán, presidente francés de los 80, que le dice al Papa Juan Pablo II, y él lo cuenta, dice: yo soy católico, él lo confiesa, él lo declara, dice: yo soy católico, le dije al Papa Juan Pablo II durante una entrevista en el Vaticano, pero soy presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos, sino más bien lo que tengo que hacer es velar porque la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa, para que pueda ser respetada y aplicada. Comprendo desde luego el punto de vista de la Iglesia Católica, y como cristiano lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia pida a aquellos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones, pero no es la ley civil la que puede imponerlas, con sanciones penales al conjunto del cuerpo social. Y añadía, dice Valéry Giscard: como católico estoy en contra del aborto. Como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización. Es súper interesante la mirada de Valéry Giscard, porque él no está jugando una pichanga propia con los amigos, él estaba representando a todo el Estado y tiene que ser capaz de hacerlo, incluso los que piensan distinto a él. Por eso que desde esa perspectiva nos tenemos que poner la mayoría de los que estamos aquí, que me imagino seremos cristianos o algunos también católicos, y es ponernos la perspectiva de los otros. Yo con ese puntapié inicial le quiero preguntar a Lidia, que me intuye que va a ser blanco de más preguntas que el resto. ¿Por qué será? Bueno, porque hay que partir por las mujeres. Sí, se fue machista, ¿eh? Sí, bueno. ¿Y qué? No se llama coqueteo. Y a propósito de algo de lo que dijo Tony recién, y esto del amor y la caridad, y como de desenfriar un poquitito esto de la ley, que es súper importante tenerlo como punto de partida, pero no de partida y de llegada, creo yo. ¿Se han hecho estudios alguna vez con mujeres que tenían la intención original, así como en tu estudio, que tenían la intención de abortar y que por X razones no pudieron hacerlo, porque se lo impidieron, porque no encontró a alguien que lo hiciera y llegó a tener su guagua? ¿Qué es lo que dicen esas mujeres después para poder establecer desde ahí un principio y defenderlo para la ley? Están arrepentidas y dicen que si encontrarían a alguien que les matara a la guagua, la mataría. Es un caso absurdo, ridículo, caricaturesco, pero ella es inteligente y todos son inteligentes. Pero, ¿qué pasaría allí para defender estos mismos principios de la mujer que está violentada y todos también nos ponemos en sus pantalones? Aquí hay un estudio cuyo en este minuto de autor no recuerdo, pero fue un estudio precisamente de un país donde por largos años, 20 años, se prohibió el aborto, que era Rumania. Rumania, bajo el régimen de Ceausescu, un régimen comunista, completamente totalitario, y a diferencia de los otros países del área soviética, bloquearon toda posibilidad de aborto por una medida, digamos, de crecimiento de la población. Y hubo ahí un seguimiento que se hizo con niños por muchos años, de mujeres que habían solicitado, habían manifestado derechamente la posibilidad de abortar y otras no, y sigue las trayectorias de aquellas mujeres que tienen a sus hijos y que finalmente los tienen no deseándolo. Al inicio, según este estudio, que insisto, no recuerdo, pero que es como conocido precisamente por el efecto del embarazo no deseado, del hijo no deseado, es que comienzan a manifestarse en algún minuto las diferencias de trato que estas mujeres van a dar a hijos que desean versus que no desean, porque los comparan. Hay un grupo control, mujeres con las mismas características. Y lo que empieza a producirse es lo que uno intuitivamente diría que pasa cuando uno no quiere a ese hijo. Abandono, maltrato,
pero que se va a manifestar en las conductas de los niños. Niños que están en condiciones de, comillas, disfuncionalidad, problemas con la ley, problemas en el colegio. Entonces, lo que simplemente muestra es cómo los niveles de una mujer que desea profundamente una maternidad, finalmente desarrolla una serie de habilidades, porque la maternidad también y la paternidad son habilidades que se van aprendiendo y no se tienen necesariamente en forma natural. Entonces, cuando hay deseo, hay cuidado. Cuando no hay deseo, hay abandono, hay maltrato. Y eso es lo que eso ha demostrado. Pero yo quiero ir a un punto, digamos, Matías, más allá de esta pregunta, que me parece que son interesantes en esta conversación, que yo encuentro, o sea, realmente fascinante. Yo creo que a la pregunta sobre qué le pasa a las mujeres, lo que dice Tony, los estudios psicológicos o no, del estrés postraumático. Una intervención aquí en los años 90, en los primeros hasta más o menos como el año 96, de un par de psicólogas, de Gloria Salazar, en el hospital, en la maternidad del Hospital Salvador. Y lo que ellas hacían era identificar en la urgencia de aquellas que las matronas y todo el mundo indicaba, digamos, como mujeres que llegaron por un aborto inducido, hicieron un trabajo de acompañamiento frente a esta decisión. La idea era que una intervención post-interrupción de embarazo, en la medida en que uno llevara a esas mujeres, por ejemplo, a planificación familiar, no iban a repetir la conducta. Pero lo más interesante es donde aparece, y ellas lo han estudiado, esta psicóloga junto con otra, es esta noción de que quien decide el aborto, bajo qué circunstancias una mujer decide, va a tener un impacto psicológico. Si evidentemente una mujer no decidió en su libre albedrío, sino que otros deciden por ella, va a tener un mayor impacto, porque no fue nunca su decisión. Alguien puede decir, me equivoqué, no tomé la decisión adecuada. Pero cuando además otros deciden y ella toma, es presionada por A, por B, por C, evidentemente va a haber un efecto. Y quiero referirme al tema de la prevención, porque yo creo que la prevención fue sugerida, y yo creo que muy acertadamente, por el doctor Koch y por Tony también. O sea, yo creo que efectivamente lo que nosotros vemos es que la prevención y una política de prevención en este país permitió una reducción importante de los abortos inducidos en nuestro país. Y yo quiero recordar las acciones muy concretas que hicieron el Monseñor Silva Enríquez, el obispo Silva Enríquez en su minuto en el año 65, enfrentado, digamos, en una conversación con el presidente, con el ministro de Salud de su época, durante el gobierno del presidente Frei Montalva, frente a la introducción de la planificación familiar en Chile. Y el obispo dijo, ¿sabe, presidente, ministro, usted es ministro de todos los chilenos? Yo sé lo que desde el púlpito tengo que decir, y usted como salubrista tendrá que hacer por una medida de prevención. ¿Y por qué? Era evidente, porque había una política y hay un expreso reconocimiento que no se debe usar métodos de planificación familiar que no sean los métodos naturales. Pero ¿qué hace un presidente católico, observante, que finalmente dice, hay decisiones de política pública, de prevención, que yo tomo para proteger, para prevenir? Y creo que si hay algo que alguna vez Chile hizo muy, muy bien y decididamente bien, y en diálogo con esa iglesia, que era decir, aquí tenemos que introducir medidas que prevengan el aborto. Y la introducción de la planificación familiar en este país, ese es el gran resultado que tiene. Entonces, por eso yo planteo que cuando uno saca los velos, logra prevenir mejor. Y yo no sé necesariamente si estoy de acuerdo, por ejemplo, con los números del doctor Koch, que Chile tiene las mejores indicadores de salud materna en Chile. Pero eso incluso no es que no hayan muerto mujeres por aborto, son muy poquitas, pero mujeres han muerto. No por aborto inducido, sino que por embarazo ectópico complicado porque llegó demasiado tarde, y en ninguno de los casos de las 11 muertes por aborto no especificados se ha podido demostrar que hubo, digamos, un aborto electivo. La verdad de las cosas es que
cuando muere una mujer por aborto generalmente está asociada a una causa secundaria, por ejemplo un accidente, una mujer embarazada que le causó un aborto hemorrágico, perdió mucha sangre, llegó a nivel de urgencia, recibió la atención médica necesaria, pero igual falleció. Y en esto los médicos en realidad están... Perdón, doctor, incluso respecto a aquella doctora en el sur de Chile que muere por uso de misoprostol, no hace mucho... Hay casos raros, o sea, es una cosa que ocurre rara vez, de forma infrecuente y de forma excepcional. Pero sucede. Claro, pero por ejemplo en España suceden muertes por abortos legales. Doctor, aquí en Chile, o sea, cuando yo le digo a aquella mujer en el sur de Chile, doctora, le dije, una doctora general de zona, que no hace muchos años atrás, toma una dosis de misoprostol mayor a la indicada y se muere. Ella es médica y se muere. En general, ¿qué pasa con las cifras que me llegan, las preguntas que llegan? Todas las cifras que tú das calzan con cifras que te llegan, pero no las gracias. La especialidad de este tema es que hay muchas cifras públicas. Entonces, ¿hasta qué punto se pueden tomar decisiones o se pueden elucubrar tesis o ideas a partir de un tema donde tú sabes que por esencia hay mucho oscurantismo, hay mucha clandestinidad? Y entonces, ¿hasta qué punto podemos asirnos a una teoría basada en cifras que son dudosas? Bueno, no las tuyas, sino que las del país. Claro, mira, es sumamente interesante este tema desde el punto de vista de los números, digamos. Cuando tú, por ejemplo, lo que es en estadísticas vitales de mortalidad, nosotros hemos llegado hace muchos años, ya estamos en la lista de la Organización Mundial de la Salud con estadísticas de causas de muerte íntegras, y hay dos aquí, por la causa, las muertes maternas y las muertes infantiles se auditan y se buscan también la causa original de muerte. Entonces, por lo tanto, es muy raro que se pierda una causa de muerte. Para decirlo claro, hay abortos clandestinos, pero no hay muertes, a causa del aborto clandestinas. Esa es una diferencia importante. Es algo raro. Lidia, ¿tú estás de acuerdo con eso? Y excepcional. Es raro, que frecuente y excepcional. Ya, pero entonces no es lo mismo decir que no hay. Ya, pero el margen es bajito. Sí, estamos de acuerdo. Ya, llegamos al acuerdo. Claro, pero Lidia, no estamos en el cielo para que todo sea perfecto, ¿no? No, pero por lo mismo, yo creo que nosotros... Ningún país ha logrado evitar que no mueran mujeres por aborto. Incluso mueren más mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos mueren alrededor de 11 a 15 mujeres por abortos legales practicados. Que yo creo que Estados Unidos además... Pero es que Estados Unidos yo creo que es un mal ejemplo. Y es un mal ejemplo primero porque hay un gran número de personas en Estados Unidos que ni siquiera tienen seguridad social básica de prestaciones de salud. Por eso, digamos, tenemos un presidente Obama que está discutiendo una gran política de reforma a la salud. Tenemos una gran cantidad de población migrante irregular que no tiene acceso. Entonces, yo creo que cuando miremos otros países, yo de verdad creo que tenemos que mirar incluso a otros países como el Uruguay, que miremos a nuestros vecinos, quizás Canadá, algunos países europeos, pero porque Estados Unidos yo creo que tiene muchas cosas que nos hace difícil, digamos, de pensar que nosotros tengamos que mirar para allá como modelo. Creo que como modelo, incluso como sociedad, yo creo que no deberíamos nunca ir a Estados Unidos. O sea, tú decís que no me vaya, no me vaya. Suspendo viaje. Porque además, imagínate, suspendo viaje. Con pinta inmigrante lo van a saber. Como esta es una línea entre lo que estamos conversando, un continuo, no es un blanco o un negro. Si tenemos un sacerdote que dice que hay circunstancias en las cuales podría eventualmente despenalizarse, y tenemos personas que han escrito sobre el derecho de la mujer, o sea, que se le viola los derechos humanos a una mujer que no puede tomar la decisión por sí misma y que es capaz de decir que efectivamente aquí hay cifras, bueno, lo escucharon recién, hay cifras clandestinas de abortos, pero no necesariamente de muertes por aborto. O sea, vemos que somos capaces de cruzar un poquitito. Sí. Yo quiero preguntarle, o sea, creo que hay un punto de inflexión, sí, más o menos general, que es así como es donde parte la vida, pero eso es para los científicos, porque el otro nos queda grande. Es una pregunta súper clave, que quiero que la contesten todos y quiero que parta Tony. Es el derecho, o más bien,
lo correcto o lo incorrecto, o quién está a favor o no de poner una vida sobre otra, la preeminencia de elegir, y lo correcto o el error que se puede cometer en una sociedad, que elegirla o no elegirla, de decir, ok, hay una supremacía de una de estas dos vidas, porque que hay dos vidas independientes en un momento, dependientes en otra, pero cuando vemos que hoy día hay cirugías, que se saca la manito de la guagua y se opera, la guagua que está de 7 meses, eso es vida, o sea, se mueve por sí misma y porque ya tiene un cerebro formado, por lo tanto hay una vida, no ha salido, el registro civil no la reconoce, la ley no la reconoce, pero hay una vida, eso es evidente. Entonces, esta preeminencia, y que haya algunas personas que estiman que efectivamente la mujer tiene la posibilidad de elegir ella, y otros que dicen, no, la mujer tiene derecho, sí, pero también la guaguita. Es decir, ahí hay una diferencia súper potente entre todos, seguramente los que estamos aquí. ¿Hay posibilidad de tener supremacías de una vida de la mujer por sobre la criatura? Y hay un punto clave, me parece. A ver, al respecto, yo he visto estos últimos años, últimos 20, 30 años, que la reflexión ética en algunos puntos ha cambiado. Por ejemplo, cuando había las situaciones de un enfermo terminal, ¿ya? No, perdón, se necesitaba un respirador, ¿ya? Y hay 2 personas y hay uno solo. Antes, cuando yo estudié, se decía, bueno, si es joven tiene prioridad sobre anciano. Hoy esto está puesto en decir, a ver, ¿y por qué tiene más? Es decir, yo creo que ahí ha habido como un afinamiento que la verdad cuando uno piensa, uno dice, es verdad. Tiene razón. Esos carteles guagua a bordo en el auto fueron para prohibirlo, ¿no? Me van a decir ser humano a bordo, ¿no? ¿Por qué las guaguas? O sea, si no, una guagua, póngale nomás. Claro. ¿No has visto, no? Esos carteles son increíbles. No, y tampoco que haya lugares para embarazadas. Tampoco, ¿por qué? Sí. Claro. Ah, porque tiene que estar con la guata así. No, córtala. No te protestes. Por lo tanto, por ejemplo, ahora en bioética, de hecho, se ha cambiado el criterio en el sentido, ¿quién tiene más posibilidad? No tanto edad, color, género, sino, a ver, de los dos, ¿quién tiene más posibilidad? Si uno tiene riesgo 80% y el otro 20%, independiente si es viejo, blanco, negro, etc., ese es. Por lo tanto, yo creo que se ha ido afinando de que justamente no hay vida más digna que otra. Para mí, yo estoy totalmente contra la pena de muerte. ¿Y en el embarazo se da esa disyuntiva justamente? Sí, justamente en el aborto uno dice, bueno, mi vida es más valiosa que la tuya. Y para mí es el argumento que yo, frente a una violación, aunque no voy a condenar nunca a esa mujer, porque obviamente es un trauma, etc., pero tampoco puedo estar de acuerdo. ¿Qué dice, doctor? Bueno, yo pienso que, como te digo, siempre hay 2 pacientes, digamos, y esta realidad en la cual se enfrenta cotidianamente tanto el médico como la mujer en general. Lo que tenemos cuando tenemos un caso de embarazo vulnerable es una madre y un hijo que están en una condición de vulnerabilidad. Como decíamos, el hijo no es la razón por la que quiere abortar, es porque hay un motivo, un nudo, que si se resuelve, esa mujer no aborta. ¿Me explico? Entonces, por lo tanto, es sumamente importante reconocer que, como dice el padre Kitoni, es muy importante reconocer que una concepción darwinista, utilitarista o gradual de la dignidad humana nos lleva a una reducción como le ocurrió en el nazismo, por ejemplo, donde los judíos y los negros no eran considerados hombres y mujeres como cualquiera y por lo tanto podían ser objetos instrumentales, digamos. Entonces, yo como soy biólogo y en eso estoy medio limitado, digamos, en ese sentido, para mí la vida humana es un continuo y por lo tanto entonces en realidad yo no tengo esa disyuntiva respecto a si es persona o no es persona. El embrión es mi paciente en el laboratorio, como estamos investigando. Entonces, no tengo esa disyuntiva, esa es la realidad, ¿ya? Entonces, pero sí reconozco que hay personas que sí tienen esa disyuntiva. Yo no la tengo. Y lo que para mí la vida es un continuo, ¿ah? Es un continuo que si nosotros lo segmentamos, entonces estamos diciendo, bueno, aquí
se es humano y aquí ya no se es humano. Entonces, no, eso no lo podemos hacer, es artificial, digamos. ¿Ah? Y por lo tanto, por ejemplo, si alguien supiera el diálogo molecular que ocurre entre el hijo y su madre cuando va viajando durante la trompa de Falopio y cómo va secretando moléculas para ir guiando y comunicándose con la madre, o sea, y en eso tengo un sesgo, ¿ven? Porque yo veo un diálogo maravilloso entre el cuerpo de la madre y este pequeño que va viajando por ahí. Entonces, ese mundo, cuando no se conoce, tendemos a ser reduccionistas y a juzgar una realidad que no conocemos. Y estoy totalmente de acuerdo con la profesora Casa, estoy totalmente de acuerdo con Tony, en el sentido de que tenemos que mirar esta realidad de esta mujer y este hijo de gestación que están en una condición de vulnerabilidad donde están en riesgo de aborto. Y por lo tanto sabemos ya que la anticoncepción, la planificación familiar solo puede prevenir una parte de los embarazos no planificados. Por ejemplo, en estas 3.147 mujeres, ya, el 50% de estas mujeres que tuvieron un embarazo no planificado no estaba usando ningún método de protección de embarazo, ni método artificial ni método natural, pero el otro 50% estaba usando algún tipo de método de regulación de fertilidad. Un 20 y tanto por ciento, un 24% si no me equivoco, estaba usando algún tipo de anticonceptivo hormonal, un 8% estaba usando un DIU, un 3% usaba condón, menos del 2% usaba algún método de regulación natural de la fertilidad, y un 16% usaba métodos, digamos, mixtos, ¿ya? Y por lo tanto una mezcla de métodos que era... Lo que alcanzara. ¿Ya? Entonces resulta que, y esto, fíjate que la experiencia, nosotros nos hemos encontrado con los mismos datos de España, por ejemplo, los mismos datos de Inglaterra, los mismos datos de estudios epidemiológicos que ven, estudian las mujeres que van a abortar, porque una de las ventajas que tienen los países con aborto legal es que uno puede hacer estudios de aborto con mucha más facilidad. Como decía la profesora García, estas 40 mujeres les costó mucho. Yo leí el estudio de ODP y les costó mucho, un estudio bien diseñado, con un estudio de casos, digamos, ahí que desde el punto de vista de un estudio cualitativo, obviamente, no un estudio, digamos, cuantitativo que pretenda representar la relación nacional. O sea, ahí hay un estudio que cada caso está representando, en psicología, en psiquiatría, estos estudios cualitativos son fundamentales para poder entender, digamos, una realidad personal. Pero cuando estudiamos esto en contexto de grandes muestras, uno se da cuenta que en España, por ejemplo, en 10 años, de 1990 al año 2000, aumentó el uso de anticoncepción aproximadamente un 23%, llegando a tasas del 72-74%, pero también los abortos siguieron aumentando. En Escocia igual, ¿me explico? Entonces siempre ocurre algo. La planificación familiar, ¿ya?, puede prevenir una parte del problema, pero no toda. Y entonces nos encontramos con una segunda línea de prevención que no se desarrolla. ¿Por qué no se desarrolla? Porque, como les digo, en los años 70, con la ola de legalizaciones, nadie sabía lo que pasaba con el aborto. El doctor Tony, o sea que el profesor, el padre Tony aquí ha dicho con claridad que no se habla, por ejemplo, de las secuelas en la salud mental, por ejemplo. Claro, hoy día ya, como se han acumulado 40 años de estadística, se han estudiado estas secuelas en la salud mental. Y por eso estamos en una situación ya, digamos, en la cual contamos con mucha más información acerca de si va a ser favorable o no, porque las leyes, muchas leyes pueden ser legítimas desde el punto de vista jurídico, pero sus efectos desde el punto de vista de la salud pública, por ejemplo, sus efectos para la salud de una población no pueden no ser beneficiosos. Lidia, sí, el tema de la supremacía de una vida sobre la otra, o esa es una disyuntiva falsa, a tu juicio. Yo creo que, y hablo desde donde yo me sitúo, digamos, de la disciplina donde yo estoy, el derecho constantemente hace prevalecer ciertos bienes por sobre otros. El típico caso es el de la legítima defensa. Yo sé que mis colegas de mesa van a decir, pero aquí hay un vulnerable, aquí hay un inocente. Pero el principio general del derecho es que nadie está puesto aquí, digamos, para ser héroe o heroína. Y yo creo que ese es el principio general del derecho penal. O sea, nadie está obligado a ir más allá de lo que puede hacer. Uno lo puede hacer, uno puede tomar, creo,
y debe ser apoyado, y una mujer debe ser apoyada todo el tiempo, y yo sostengo exactamente lo mismo que el doctor Koch en eso. Yo creo que los tres aquí estamos de acuerdo. Aquellas mujeres que están en una situación de vulnerabilidad y que están problemadas, el Estado siempre tiene que otorgar todas las medidas del caso para asegurar que esa decisión sea una decisión informada. Pero además, yo quiero hacerme cargo de algo que dice Tony, que yo creo que lo más profundo que hay en el deseo de la maternidad es que uno está en condiciones de dar aquello, el amor. Yo que tuve, mi hijo se llama Camilo, y se llama Camilo VI, porque 5 antes se fueron, digamos, no se llama Sexto, yo le digo Camilo VI. Pero por favor, Matías, el sentido del humor, ¿dónde está el sentido del humor? Yo pensé que era el de los karaoke, güey. No, es Camilo VI porque 5 antes se fueron, pero bueno, los perdí. Y entonces, él representa para mí la profundidad del deseo de querer ser madre. De la misma manera de que entonces cuando uno está frente a esa maternidad, uno quiere profundamente esa maternidad. Y uno sufre no solamente con la pérdida, sino también con la no posibilidad de tener. Pero ojo, yo creo que también esa posibilidad, esa imposición de una maternidad, yo creo que es muy complejo. Porque la maternidad es un hecho tan básico, tan privado, que también la posibilidad de violentar a partir de una situación de imposición de maternidad aparece como muy violento. Y quiero manifestar que lamentablemente en los casos de violación no es el tipo de la calle el que viola. Donde aparece la violación y la agresión sexual es en el entorno más íntimo. Eso es clarísimo, aquí y en la quebrada del Ají. Y el problema con ello es que la posibilidad de prevención, de acoger, de hacer es distinto. Y lo que uno ve en muchos entornos, no es que voy a dar a ese niño a otro lugar, no que lo voy a entregar para una mejor vida, sino que finalmente es que tengo que imponer no solamente esa maternidad, esa gestación, sino que tengo que imponer de que eso es lo que debe hacer, se debe quedar con el niño, debe aceptar el niño, casi como que si alguien estuviera, una mujer o una niña, estuviera pagando un terrible pecado por haber sido agredida sexualmente. Entonces, en esos casos, yo siento que una mujer está en completo derecho, porque una mujer no puede ser una heroína. Ninguno de nosotros está puesto en esa situación de tener que aceptar ciertas cosas, porque muchas veces en ninguno de nuestras vidas lo aceptamos. ¿Hay en derecho comparado, se ha estudiado alguna sociedad que sí contemple el derecho del que está por nacer? Porque nosotros no lo contemplamos. Es que yo donde creo ahí que podríamos, no es tan simple. Es que esa respuesta no es tan simple. Yo creo que hay distintas normas en nuestro ordenamiento jurídico que contemplan al nonato, por darle, como a algunos les gusta decir así medio ciúticamente, el nasciturus. El nasciturus está protegido en normas sobre derechos hereditarios, pero que si no llegaran a ser, dice el código, se entenderá que no existió nunca jamás. Pero también cuando nosotros hemos creado desde el año, 1931, el Código del Trabajo, normas de protección a la maternidad, que en realidad es una protección frente a, digamos, al niño, a ese que está por nacer, a ese hemos protegido. Y ojo, nos hemos olvidado de la trabajadora. Y lo hicimos, si uno mira los debates en los años 1920, 1917, era para proteger la mano de obra. Y así lo pusieron los legisladores en su época. Entonces, hemos hecho cosas, está allí. Y cuando hacemos respecto del aborto es porque también tenemos un reconocimiento de que esa vida tiene un valor. Y nadie está diciendo que no la tenga. Y quizás el caso más interesante es el alemán. En la Alemania, el aborto está permitido. Y hay un reconocimiento expreso de que la vida vale desde el momento de la concepción. Es un bien. Es un elemento que tenemos que públicamente proteger. Pero los alemanes decidieron que yo no solamente protejo a partir de la prohibición,
sino que precisamente lo que yo hago es intentar a través de distintas medidas disuadir a aquellas mujeres que tomaron una decisión. Entonces pasa también por la persuasión, la capacidad del Estado de asegurar mejores condiciones para que mujeres quieran a esos hijos y de protegerla de distintas maneras y no solamente de una. Y yo creo que esa es la conversación que nosotros debemos tener, en que nosotros debemos asegurar que este Estado sea un Estado que acoja y no que sea simplemente un Estado castigador. Porque yo creo que lo que aquí hay siempre es un doble discurso del acoger, pero en definitiva la maternidad en este país, en esta sociedad, la maternidad es castigada. ¿Tú querías agregar algo, Tony, que te había tomando nota? Sí, no, simplemente lo de Alemania, además, me parece que por ley tienen que pasar por esas, no son clínicas, son como consultorios. Es como una consejería, asesoría. Y parece que los porcentajes bajan, porque a veces también hay mucha madurez. Exactamente. Tal como dice el doctor Koch. Doctor, quiero preguntar, de esos 3.147 casos que ustedes tomaron en este estudio cuantitativo, había un 20%, si no me equivoco, de mujeres que originalmente tenían intenciones de abortar, ¿no? Esa era la... 15 a 20%. 15 a 20%. Porque tú calculas un intervalo ahí de confianza, más o menos eso. Ya, pongámosle que 18%. Se le preguntó a esas personas cuánto efecto tenía en su decisión original, no sé cuántas llegaron a término en su decisión, el que en Chile haya o no despenalización del aborto. Fíjate que eso es muy interesante. Estas mujeres que están en situación de embarazo vulnerable, el tema no es la discusión académica que finalmente tenemos y de esta polarización, ¿me explico? No, ellas tienen una situación concreta. ¿Me explico? Entonces, como te digo, la mujer que va a comprar un anticonceptivo de la farmacia, este estudio que hicimos cuando está estudiando la medicina, no está preocupada de que haya un complot demográfico, ¿me explico? No, o sea, lo que tiene esa mujer es una necesidad concreta y eso es una realidad, ¿me explico? ¿No? Por eso yo comparto con Tony el concepto de que a veces el tema científico o a veces mirar el tema académico nos alieniza, nos anajena de una realidad que existe. Sí, obviamente, yo manifiesto claramente que como te digo, para mí las legalizaciones del aborto son claudicar frente a la situación. La legislación comparada, por ejemplo, fíjate que España o Finlandia, nosotros hemos estudiado un montón de estadísticas, muestran que los abortos, el gran problema es que la legalización no reduce los abortos, simplemente lo que hace es facilitar el acceso y hacer que cambien los procedimientos. Por ejemplo, los abortos clandestinos siguen ocurriendo con aborto legal. Un estudio francés publicado el año 2007, hace poco, en el distrito de Guadalupe, Francia. ¿Y por qué? Fíjate que las mujeres siguen usando misoprostol en forma ilegítima, ya hablemos de ilegal. Y entre las razones es que no quieren hacer colas, por ejemplo. O no quieren, ven en el sentido de, ven problemas en la tramitación para el aborto. O algunas tienen problemas de baja educación, por ejemplo, y se manifiestan estos problemas. Pero cuando se estudia realmente la razón por la que quiere abortar es porque está desesperada generalmente por alguno de los motivos que te mencionaba anteriormente, esta coacción, esta coerción, etc. Así que en Inglaterra igual se sigue vendiendo misoprostol en forma ilegal. Entonces, lo que se cambia... cambiamos una estructura legal y el aborto, cuando no estoy hablando de las 3 condiciones que se quieren legalizar ahí, que son muy acotadas y que por lo tanto estamos hablando en España, ustedes saben que por violación y por estos temas se ocurren menos del 5% de los abortos que se realizan son por estos motivos, digamos, ¿no? Lo que ocurre es que el aborto se usa y se repite más. Un ejemplo, en España se legaliza el aborto en 1985. En 1987 se realizan 16.470 abortos legales. Después de 22 años, 115.570. En los primeros 5 años... Perdón, doctor, ¿cuál fue su año base?
año 87, 1987. El primer año de estadística completa de abortos en España. Y luego, 22 años después, estamos hablando de 115.000 al año aproximadamente. Bueno, no me acuerdo la cifra exacta, pero está rondando los 115.000. Pero fíjense que una cosa que aumenta es la repetición del aborto. Antes era un 10% y ahora es el 36% de todos los abortos de mujeres que se han hecho un aborto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 14 abortos. Entonces el aborto se usa y se repite más. ¿Por qué? Porque en el fondo se facilita, obviamente, con estas leyes el acceso y se comienza a usar el aborto como una suerte de método de emergencia, de urgencia, etcétera, ya que tiene y especialmente, por ejemplo, por inmigrantes o por mujeres que están en condiciones más desfavorables. Por eso pienso que las experiencias que hoy día tenemos y la cantidad de estudios que hay, hoy día nos orienta para poder decir, bueno, mira, ¿qué pasa con el aborto? Daño psicológico, daño reproductivo. Nosotros estamos hablando de derechos reproductivos, por ejemplo. El aborto provoca que una mujer incremente 2 veces el riesgo de tener patología de placenta, que incremente casi 3 veces el riesgo de tener un hijo prematuro después, en el subsecuente embarazo. Aumenta el riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué razón? Porque el embarazo se interrumpe antes de que se desarrollen los túbulos mamarios y durante ese proceso de cambio en la mama, las células pasan de ser células oncogénicas, ¿ya? O sea que pueden generar un cáncer. Cuando se termina el embarazo se transforman en células lactógenas, pero cuando se interrumpe el embarazo por un aborto se transforman quedan algunas de estas células cancerosas que pueden dar un cáncer. Entonces toda esta información no estaba disponible antes, está disponible ahora, ¿ya? Entonces sabemos ya que el aborto no trae ningún beneficio a la mujer, ningún beneficio real desde el punto de vista objetivo, ¿ya? ¿Usted, doctor, realmente no cree que hay mujeres que pudieran perfectamente decir y legítimamente decir, digamos, desde su libre albedrío, que estarían mejor en esas circunstancias? Pienso que de hecho... Porque usted dice que no hay ningún... Sí, un 20% de mujeres, como te dije en esa muestra que estudiamos, manifiesta que querer abortar por su proyecto de vida. Pero por sus circunstancias pueden ser muchas, no solamente el proyecto vital. Su proyecto de vida, sus expectativas de vida, pueden ser razones socioeconómicas, pueden ser... No es un beneficio, pero evita un perjuicio, es lo que quiere decir. En ese minuto evita lo que para ella es un perjuicio, para la mujer que quiere abortar. Por eso digo, dentro de la subjetividad, obviamente, de la mujer, estas cosas son válidas y por eso yo las considero objetivas. Pero, como te digo, desde el punto de vista epidemiológico, cuando nosotros consideramos que esa mujer, o cuando se le explica a esa mujer, por ejemplo, que eso no se hace, si usted va a tener, el aborto puede traer estos daños a su salud, por ejemplo, ¿ya? O cuando, por ejemplo, ¿qué sucede? Fíjate, en estas mujeres en las que se cambia su decisión de abortar y tienen el bebé, fíjate que ninguna de estas mujeres quería dar una adopción, las que quieren abortar, fíjate que no es bien, porque no ven otra salida, no sé si me explico, o sea, es una cosa de que esta mujer no ve otra salida. Cuando se le presenta otro panorama, y eso tiene que ver con tener una sociedad más inclusiva, que da más oportunidades, ¿ya? Y no caemos en reduccionismo, digamos. Cuando se le presenta la oportunidad, cambia la percepción también de la realidad. Entonces, yo creo que no hay aquí una verdadera imposición. Hay una ley que la Constitución protege la vida del que está por nacer. Ya hay un código penal que prohíbe el aborto que maliciosamente fuese causado, y hay un código sanitario que, en acorde con estas otras dos, ¿no es cierto?, dice que no se podrá ejercer una acción cuyo fin sea provocar un aborto, y por lo tanto, en realidad significa que se está protegiendo en el fondo tanto la maternidad como la infancia. Aquí también hay códigos, y el código es que me dicen que llega un papelito, que son las 21:20, que esto termina a las 21:30, como que quedan 10 minutos, yo le quiero dar 2 minutos libres a cada uno, y yo le quiero ponerle el último estímulo común, para que después ustedes tengan el minuto feliz. O presenten libros si trajeron, no sé. Y les voy a citar... No les voy a citar ni el Observatorio Romano, ni el Diario Ilustrado. Les voy a citar el Diario El País de España. Yo pensé que el Icarito. El Icarito tampoco. El Diario El País, que no nadie podría
ser un diario confesional, un diario. Y hace, no les voy a citar una cifra, no les voy a leer un mamotreto, ni muchísimo menos, pero indica que desde el año 1985 en España, porque hemos hablado mucho de los casos de las mujeres violentadas, hemos hablado mucho de las mujeres en problemas extremos que sufre la mujer, ella. Desde el año 85, que en ese país está el aborto autorizado, ha caído el 30% de nacimientos de niños o niñas con síndrome de Down. Ha caído un 30%. Solamente le quiero dejar como un estímulo, ni siquiera como pregunta, que a uno que la tome como le venga, porque ahí sí que hay un tema donde la mujer estaba feliz con su embarazo hasta que en algún momento supo que su guaguita era síndrome de Down. Un porcentaje seguirá igual de feliz, otro porcentaje genera incertidumbre, otro porcentaje se sentirá, no sé, amargado, pero habrá de todo. Y hay un porcentaje, esto sí, 30% menos de nacimiento con síndrome de Down. Entonces me gustaría saber cómo les afecta eso, que son casos bien distintos. No sé quién quiere partir con esa. ¿De la cifra? A ver, no sé, porque a ver, bueno, es una variante o una posibilidad que hay que enfrentarse cuando un país se decide a despenalizar el aborto. Aquí va a haber, en este caso, la legislación española establece que hasta la semana 22 puede interrumpir el embarazo por malformaciones, y aquí no sé por qué, porque no hay una malformación, sino que tiene un tema cromosómico, genético, pero aquí lo pone como una posibilidad hasta la semana 22 de eliminar a esa persona. Así es. Wow. A ver, acuérdate que tenemos 10 minutos para todo, así que vemos. Rapidito, corta la luz a las 9:30. En ese sentido, está arrendado un local a las 9:30. Es un país que en realidad yo, en ese caso, en los congresos que me ha tocado presentar el tema del síndrome de Down, en mi energía me enorgullezco de vivir en un país que tiene la tasa más alta de nacimiento, síndrome de Down, 2.7 por mil. ¿Ya? Junto a Irlanda, junto a varios países ahí, en Polonia, por ejemplo. ¿Hay correlación con la despenalización? Absolutamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este país esos niños no se están abortando. En España, el 90% de los que se diagnostican prenatalmente son abortados. En Francia es alrededor del 90 y tantos %. En Inglaterra del 76%. Entonces, obviamente, esto causa, es lo que se llama también alguna vez aborto eugenésico, ¿no? Ya, la eugenesia, todos lo sabemos, lo que querían los nazis, por ejemplo, eliminando a los judíos, etc. Entonces, caemos en una deshumanización, ¿verdad? En la cual nosotros estamos discriminando al más débil, al que tiene algún tipo de conformación genética. Como decía bien Matías, el síndrome de Down es una trisomía. Nosotros tenemos 46 cromosomas de a pares, uno lo aporta la mamá, el otro lo aporta el papá, y por lo tanto entonces tenemos 23 pares de cromosomas, ¿ya? Y en el par 21, en vez de haber 2, hay 3. Y esto genera, digamos, no hay malformaciones. Claro, a veces está ligado a formaciones cardíacas, se operan después y todo el tema, pero en general ya en España, yo estuve allá con algunos colegas y me contaban que ya en España es una práctica común que el médico, cuando llega a control, le pregunte, oiga, vamos a hacer al tiro el test de la amnios, vamos a tomar al tiro una muestra de líquido amniótico y ver, digamos, hacer una biopsia para saber si un cariotipo y saber si tiene síndrome de Down, porque se nos va a acabar el plazo para poder hacer el aborto. Son las 22 semanas. Las leyes cambian culturas. Entonces, por lo tanto, no es inocuo el renunciar, el claudicar frente al aborto, ya aunque sea limitado a 3 casos supuestos. No es inocuo. Tenemos que pensar que eso cambia culturas a lo largo del tiempo, genera culturas nuevas que muchas veces son culturas que no respetan la dignidad humana de otro. Tony, ¿qué reflexiones haces tú? Sí, no, a mí ha sido muy interesante escuchar, pero un poco volviendo a lo que tú dijiste, Matías, sobre la cita de Giscard, ¿no? Yo creo que hay un punto muy importante, porque a veces, peleamos mucho por una ley. No digo que está mal, porque estoy de acuerdo que la ley también tiene un efecto pedagógico. Pero yo creo que también es muy importante decir, si hay una ley, yo soy libre. No porque hay una ley significa que tengo que comportarme de tal manera. Como el divorcio. Y digo eso porque hay una cierta tendencia
de demasiado formalismo. Aquí lo importante es que no hay o hay ley. Repito, no descarto eso porque tiene una importancia cultural, etc. Pero también es muy importante como ser grande. Decir, bueno, ya, si hay una ley, estoy de acuerdo o no de acuerdo, pero después me toca a mí, como individuo o como familia. Perdón, pero el margen de error en el divorcio, el costo es menor. A juicio de mucho, aquí más personal, el margen de error en un aborto lo paga una persona. Sí. Y fíjate, no porque tengamos ley de aborto, yo tengo que partir a abortar. Tiene que ver con el discernimiento de cada persona. Pero toca que en el caso que aborta, es una vida la que se perdió y es irrecuperable. No, por eso. A ver, yo complemento, no es que quiero descartar lo otro, me parece muy importante. Pero a veces no insistimos tampoco en lo otro, en decir, oye, aquí también somos ciudadanos y que cada uno tiene que ser responsable, sin descartar lo importante lo otro. Pero digamos, la autonomía la usamos a algunos lados y no a otros lados. Somos un poco esquizofrénicos, normal, ¿no? Los psicólogos aquí. No, pero decir, yo creo que son dos cosas muy importantes a la vez. Y mi lado feminista hace dejar a la mujer para que siga. Empezamos conmigo y terminamos conmigo. Yo creo que hay interesante lo que plantea el doctor Koch. Yo creo que así como Chile ha sido un experimento natural, yo creo que el trabajo del doctor Mihai Jorga de Rumania, precisamente mostrando los distintos hitos del paso de distintos tipos de legislación y el efecto que tuvo la prohibición total del aborto y luego la permisión y el cambio una vez que cae el muro de Berlín, cae el régimen comunista, como no solamente se redujo la cantidad de abortos que se producían pese a la ilegalidad, sino que también la reducción en mortalidad materna, y porque iba acompañado de ¿qué? De algo que aquí también estamos de acuerdo, en educación, acceso a servicios, un sistema más equitativo, el acceso a la ciencia, a la tecnología anticonceptiva. Y yo creo que sí, hay momentos en la vida, Jaime Guzmán lo dice en un pasaje de la discusión sobre... Sí, Jaime Guzmán lo dijo, sí. Yo sé que tal vez no puedo invocar el nombre de Jaime Guzmán en este lugar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hubo rumores, así hubo se rumores, movió. Sí, no, era un gran árbitro de fútbol. ¿Por qué no? ¿No es broma? Cuando él discute el artículo 19, número 1 de la Constitución, allá por el año 74, ni siquiera cerca del 80, sino que en el 84, dice que la gran mayoría de las personas caminan en una amplia zona entre el buen deber, digamos, de la ética, pero que hay personas que dicen que esa línea se estrecha hasta hacerse imposible, donde dice que la providencia permite, obliga a que tenga que hacer determinadas conductas, y se refiere particularmente a las mujeres. Entonces, el pasaje de él, la mujer debe tener al hijo aunque salga al normal, la mujer debe tener al hijo aunque haya sido producto de una violación, la mujer debe, dice, tener al hijo aunque de eso se derive su muerte. Ahí, ¿por qué quiero traer a colación esto? Porque evidentemente lo que él hace es una petición de principio, frente a que no importa cuál sea tu contexto, estás obligada. Y yo creo que la pregunta aquí es anterior, reconociendo que hay un proyecto vital, yo creo que también hay elementos en que las mujeres no podemos siempre estar caminando por esa senda estrecha en que todos decidan y me digan que yo tengo que ser una heroína, que yo debo ser un héroe, sino que al contrario, soy un sujeto que puedo equivocarme, pero tengo libre albedrío para tomar una decisión sobre una cuestión tan vital como es la maternidad. Yo le quiero agradecer con aplausos. Le quiero agradecer en nombre de la CBX que nos acoge esta noche aquí, a Lidia, a Tony y a Elad por haber compartido generosamente sus conocimientos y sus reflexiones. Y hasta la próxima. Y en nombre de Jaime se levanta la sesión.
Yo quiero aprovechar el instante antes de que nos vayamos para agradecerles formalmente de parte de la comunidad Vida Cristiana a cada uno de ustedes, y también la paciencia que hemos tenido escuchando en silencio, que yo creo que ese es también un signo importante de respeto por lo que hemos escuchado hoy día. Mucho Twitter, mucha cosa, yo he visto mucha pantalla, pero muy entretenido, y entonces le queremos entregar aquí un recuerdo.